Bienvenidos a Flipper G. Hoy vamos a hablar del origen del relieve. Para ello tenemos que hablar de dos tipos de fuerzas, las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las internas son las que salen de la corteza continental u oceánica, lo veremos ahora. Y las externas, pues de los agentes de la erosión, como el viento, el agua. Pero bueno, como digo, vamos a profundizar. Las fuerzas internas de formación de relieve tienen su origen en el interior de la Tierra. Estos factores son la orogénesis, los terremotos y los volcanes. La orogénesis es el conjunto de procesos geológicos producidos por el roce de los bordes de las placas y da lugar a dos formas distintas de relieve. Ahora profundizaremos en ese sentido, pero antes tenemos que ver que cuando hablamos de esos plegamientos serían de este lado. Por este lado la corteza continental y esta pequeñita la corteza oceánica, de unos 80 kilómetros de grosor, la continental mucho mayor. A la hora de formar las montañas se producen a partir de los plegamientos, es decir, choques de placas tectónicas que chocan de un lado a otro, bien, una placa se introduce en el centro de la Tierra y la otra aumenta. Tenemos, como decíamos, los plegamientos, que son las ondulaciones de las rocas, formadas en zonas con materiales blandos. ¿Qué serían los materiales blandos? Pues las arenas, las arcillas, las margas, lo que tenemos aquí, bien, en esta capa. Y por debajo las rocas metamórficas. Cuando el plegamiento nos da una forma de cubeta sería sinclinal y si nos da una forma de bóveda sería anticlinal. Bien, vemos el plegamiento. Aquí tendríamos el anticlinal, la zona cuando es superior, y el sinclinal cuando se une. Bien, y los flancos. Y luego tenemos las fallas, que son las estructuras de la corteza producidas en lugares por materiales duros. Por su dureza, estos materiales no se pliegan, sino que se rompen. Y tenemos tres tipos de fallas. La falla normal, con un movimiento de arriba hacia abajo, la falla inversa, de abajo hacia arriba, y la falla horizontal en, como decimos, movimientos horizontales. Y aquí tenemos un mapa de las placas tectónicas. ¿Bien? ¿Cuál es el origen? ¿A dónde se desplazan? Bien, aquí, por ejemplo, tenemos la placa euroasiática que, ¿de acuerdo?, va de una dirección oeste-este, que chocaría con la placa africana que va en dirección norte. Por eso tendríamos la zona del Mediterráneo, ¿bien?, de un conflicto geológico. Bien, aquí pues el resto de las placas. Fijaos, de las más conocidas, pues por ejemplo, la placa de Nazca chocando con la placa sudamericana, de ahí surgieron los Andes y de ahí todos los terremotos que azotan, sobre todo Chile, que estaría aquí, o la placa pacífica con la norteamericana, ¿de acuerdo?, que chocan, y aquí donde estaría la falla de San Andrés y todos los problemas que suele haber en California con respecto a los terremotos. Claro, y aquí tenemos los terremotos, que son sacudidas de la corteza terrestre provocadas por el roce de una placa con otra. Son detectados por los sismógrafos. En el terremoto tenemos el hipocentro, que es el punto del interior de la Tierra donde tiene lugar el seísmo, el epicentro, que es el punto en el que las ondas sísmicas tocan con la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Y como veis, se provocan en una falla. Y luego tenemos los maremotos, que es cuando ese terremoto ocurre en el fondo del mar. Ocurre un terremoto en el fondo marino. Tenemos aquí choque de dos placas, problema. Desplaza una gran cantidad de agua impulsándola hacia la superficie. Aumenta una gran ola, por lo cual ola en un sentido, ola en otro. Las olas se ponen en marcha a una gran velocidad. Se baja el nivel del mar en la costa, ¿de acuerdo?, y deja al descubierto el lecho marino. Y por último, las olas más lentas aumentan de altura y el mar se hace menos profundo, siendo muy violentas, ¿de acuerdo?, provocando muchos destrozos. Y por último, tenemos los volcanes, que son grietas de la corteza terrestre por las que salen el magma y los gases del interior de la Tierra. Los materiales son expulsados a partir de la chimenea, por el cono del volcán, ¿de acuerdo? Se expulsan por el cráter o también por los conos
secundarios expulsan lava, bien, que cuando se solidifica se convierte en lava endurecida. Y todo este magma, ¿de acuerdo? Esta lava está en cámaras magmáticas en el manto. Este sería una recreación, ¿de acuerdo? Una fotografía de la erupción de un volcán, y aquí pues una animación de cómo con la presión salen y explotan los volcanes, ¿de acuerdo? El magma. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima.